Eh, Profesora, muy buenas noches. Espero que se encuentre bien. Eh, Primeramente le agradezco por estar aquí junto a mí, a esta reunión, y también por apoyarnos a mi grupo y a mí, obviamente. Eh, bueno, como ya le detallé en algún momento, esta reunión específicamente es para poder preguntarle acerca de su experiencia en cuanto al trato, ¿no?, que tiene con las personas o comunidad LGBT. Y para empezar este pequeño entrevista, quisiera saber primeramente eh, cómo cree que en realidad inicia o empieza quizá estos actos discriminativos hacia la comunidad, sabiendo de que eh, debe haber, yo imagino, y también usted, en un momento, ¿no?, atrás de la historia de que hayan enfrentado esto y que en la actualidad aún lo tenemos. Ya, buenas noches, un gusto para poder trabajar contigo en esta parte de la actividad que estás realizando. Primero, nuestra postura profesional como psicólogos, ¿no? Nosotros sabemos de que debemos de mantener un respeto hacia la identidad y las decisiones que las personas toman en relación a su sexualidad. Esa es nuestra postura, ¿no? Nuestro trabajo como psicólogos es ayudar y orientar a las personas para que se sientan cómodas en la decisión que tomen, ¿no? Nosotros no intervenimos, nosotros no nos parcializamos, nosotros somos respetuosos de lo que las personas deciden en su vida, ¿no? Ahora, este problema que pueden enfrentar este grupo de personas está pues generado por muchas variables, ¿no? Desde ya por algunos aspectos que tienen que ver con la cultura, el machismo, las actitudes un poco de repente que puedan generar rechazo, ¿no?, hacia estas personas, ¿no? Eso depende mucho también de la formación que se les da a las personas, la apertura que deben de tener, ¿no? Y eso viene desde muy pequeños, ¿no? Nosotros tenemos que educar a las personas, a los niños, aprender a convivir con las diferencias y que ellos puedan respetar esas diferencias y así de adultos también, ¿no? Entonces nuestro papel es un poco más enfocar en la prevención para evitar el daño o pueda generar de repente la violencia o actitudes de maltrato, violencia en el futuro, ¿no? Entonces, esa es nuestra postura. Como psicólogos nosotros somos respetuosos y también tenemos que promocionar que se respete, ¿no?, a las personas de acuerdo a su propia identidad y decisión sexual. Sí, justamente hablo acerca de algunos factores que podría intervenir justamente en estas actitudes discriminativas, como es el machismo, y en parte de que ya empieza desde muy corta edad, desde la niñez efectivamente. Y acerca también va relacionada mi segunda pregunta en cuanto a estos factores, como ya mencionó, el machismo. ¿Considera que exista otros factores aparte, que sean internos o externos, dentro de estas personas LGBT? Claro que es evidente, ¿no? Está, por ejemplo, la cultura. También es muy evidente el nivel de aceptación de la personalidad, ¿no? Está, inclusive es un sistema, ¿no? La cultura, la sociedad, el nivel de educación de las personas también, los patrones que se han ido estableciendo a nivel del proceso del tiempo en una sociedad. Todo eso son factores que influyen de manera positiva o negativa, ¿no? De manera positiva, pues sí, hay una adecuada educación, formación para la convivencia democrática, la convivencia en base al respeto a las diferencias, ¿no? En algunos lugares se trabaja así, se fomenta esto,
pero en otros no hay mucha rigidez, ¿no? Hay mucho, de repente, restricciones que pueden llevar muchas veces hasta generar homofobias o algunas actitudes que pueden ir en contra de estas personas, ¿no? Entonces, eso depende mucho de cómo se estructure y en qué espacio se desenvuelva la persona también, ¿no? Claro, efectivamente. Eh, algunos factores resaltantes que usted menciona es muy importante acerca de la cultura y muy acerca de cómo estas personas, no solamente en la familia, sino en la educación, puede intervenir esta clase de acciones tanto discriminatorias o parte de la violencia física y sexualmente. ¿Cómo cree usted que ya dentro del... Brendita, no te escucho bien porque parece que la red está un poco mal. Ya, Estoy escuchando entrecortado, no lo escucho bien, pero más o menos a qué te hace referencia. a ver, ¿me escucha bien ahora sí? Ahora sí. Ya. Eh, Estaba resaltando lo que era parte de estos factores culturales que usted mencionó ya anteriormente y ya relacionado en cuanto a la prevención como profesionales en psicología, ¿qué factores específicamente psicológicos podría intervenir dentro de esta comunidad LGBT? Ah, ya, estamos hablando ya dentro de la orientación psicológica, ¿no? Sí. ¿A qué factores te refieres? O sea, ¿factores en cuanto a qué? Sí, como lo mencionó, acerca de la violencia, acerca de este maltrato que pueden recibir estas personas. Entonces, mediante estas acciones, ¿qué repercusiones psicológicas podría intervenir en sus vidas? Ah, ya. Claro, como toda persona, ¿no? Como todo individuo hay repercusiones a nivel emocional, ¿no? Puede afectar el estado, la estabilidad de las personas, puede afectar la propia estima personal, puede afectar la adaptación social, ¿no? Entonces, todos estas actitudes de repente de rechazo, pueden llevar a la persona a ciertos problemas a nivel de su desarrollo emocional y personal, ¿no? Entonces, tenemos casos de personas que han tenido esta dificultad, ¿no? Yo he tenido un pacientito, por ejemplo, el cual en un momento eh, tenía problemas con sus padres, ¿no? Él había asistido a terapia porque su padre no aceptaba su decisión de identidad, ¿no? Su padre militar, machista, demasiado intolerante, la madre muy sensible, muy cercana, ¿no? Entonces, el padre agarró y como este chico tenía problemas y no estaba en relación a los ideales y perfiles que el padre había sobrevalorado en él, entonces lo llevó a un colegio militar, ¿no? Y fue más terrible para él, ¿no? En lugar de ayudarle a mejorar la situación en la que estaba, le generó más problemas emocionales, ¿no? Tanto así que inclusive intentó suicidarse, ¿no? Entonces, estas personas cuando no tienen el apoyo, no tienen el acompañamiento por parte de las personas que están cercanas a ellas, pues les puede generar muchos estados que afecten su salud emocional. Puede generar una depresión, puede generar crisis circunstanciales, pueden llevarlos de repente a la desadaptación social, ¿no? Dependiendo mucho del entorno. En el caso, este chico tuvo una crisis y generó una depresión que a la larga le trajo muchos problemas y la única solución que se vio después de todo este proceso de tiempo era pues precisamente que el papá pudiera trabajarse también con el padre, ¿no? Porque él era el problema, ¿no? No lo aceptaba, tenía problemas con su hijo y bueno, esto generó conflictos, ¿no? Entonces se tenía que trabajar con la familia, con el padre
que en realidad no ha logrado aceptar, ¿no? No ha logrado nunca aceptar, solo la madre era la que trataba de ser la mediadora entre la relación entre el padre y el hijo, pero se generó todo un problema. Pero al final el chico, lo que sí se trabajó bastante es que él se acepte, ¿no? Que él se valore, se reconozca y pueda, lo que nosotros llamamos en cliché, salir del closet, ¿no? Eso es lo que se trató de trabajar y se sintió mejor. Logró darse cuenta de que el hecho de tener ese conflicto en su identidad lo podía superar a través de su propia aceptación, ¿no? Hemos trabajado bastante su seguridad, su confianza, su aceptación personal, que la madre apoyó en este caso bastante a su hijo porque vio que perdía casi a su hijo por un intento de suicidio. Y bueno, vimos logros en él, ¿no? No trabajamos el hecho de que niegue su identidad, sino por el contrario la acepte, la valore, se reconozca y pueda plasmar objetivos a partir de ello, a partir de sus propios recursos, objetivos que le puedan servir para su vida futura, ¿no? Entonces, eso le ha ayudado, ¿no? Lo encontré después de tiempo y lo veo que está más tranquilo, ¿no? Ya con el padre no logró resolver todos los conflictos, pero sí con él mismo, que eso es lo que también era muy importante, ¿no? Para que se pueda sentir seguro de sí mismo. Al igual que este caso, nosotros podemos encontrar muchos casos con distintas características, ¿no? Dependiendo mucho también de las características propias de personalidad de cada sujeto, ¿no? Eso, ustedes que nosotros estudiamos la personalidad, sabemos distinguir bastante y ver, ¿no? La personalidad primórbida, cómo nosotros podemos reaccionar frente a una situación de acuerdo a nuestras características y rasgos de personalidad, ¿no? En este caso, pues, ha logrado mejorar, ir superando, pero no ha logrado resolver los conflictos, principalmente con la figura paterna, que ahí era el gran conflicto que él tenía, ¿no? Que no ha logrado resolver porque el padre no aceptaba a un hijo con esa identidad, ¿no? Con una identidad distinta a la que se establece en su sexo, ¿no? Sí, efectivamente, como usted mencionó acerca de cuán importante es primero que la misma persona, en este caso del paciente que nos contó sobre su historia, primero empiece por sí mismo, ¿verdad? Si es que no hubiera pues personas a su alrededor para que pudiera mejorar, ya que sea el caso. Y en cuanto a las intervenciones, como usted mencionó, tanto parte intrafamiliar como individual, creería que podría haber otros factores en el cual nosotros también podríamos brindarle ayuda a estas personas con el LGBT. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, lo hemos trabajado seguro con ustedes, es evaluar, ¿no? Ver las propuestas teóricas en relación a estos problemas, ¿no? Ustedes entender y comprender por qué, ¿no? Cuáles son las causas que generan la decisión en cuanto a la homosexualidad, la bisexualidad, la heterosexualidad, ¿no? Hay que tener, como profesionales, debemos de tener una información bien clara, científica y acorde a las teorías, ¿no? Y ustedes han visto que existen distintas teorías que nos explican todo ello, ¿no? Entonces, como profesionales tenemos que tener bien claro esa parte que es importante. Y también como profesionales debemos tener también muy definido qué aspectos son los que yo debo de abordar desde mi perspectiva psicológica, ¿no? Qué es lo que yo tengo que trabajar, cómo voy a trabajar, qué es lo que necesitan mis pacientes. Podemos ver a todas las personas igual. Cada paciente viene con sus propias características, con su propia historia, con sus propias necesidades. Y nosotros como psicólogos tenemos pues un protocolo que seguir. Siempre nosotros tenemos bien claro cómo tenemos que abordar a nuestros pacientes, ¿no? Desde
hacer un análisis de la situación, ver el contexto, qué es lo que está generando ese problema, cuáles son las variables que están afectando la situación de mi paciente, plantearme las hipótesis para poder hacer el respectivo diagnóstico y bueno, de acuerdo a eso, pues elevar la propuesta terapéutica conforme a las necesidades propias y la individualidad de cada sujeto, ¿no? Eso es muy importante trabajar. Entonces nosotros vemos en cada uno de nuestros pacientes o en cada una de estas personas distintas necesidades, ¿no? Pueden haber muchos factores que son similares, como ya los habíamos mencionado, pero las necesidades, las individualidades hacen que nosotros tengamos que enfocar en base a ese problema, ¿no? Entonces, algunos pueden estar más influenciados por el entorno, la familia, otros por el conjunto de amigos, otros de repente por la falta de identidad hacia la figura paterno-materna, dependiendo, ¿no?, de las características del problema que puedan presentar, ¿no? Eso lo podemos evaluar en cada caso. Sí, ya exactamente, justamente, bueno, lo que mencionó es precisa en cuanto a las cómo nos podemos comunicar y también llevar este tipo de prevención en cuanto a las discriminaciones. Y ya para poder ir concluyendo en cuanto a las preguntas, eh, desde su perspectiva y en cuanto a, bueno, al trato que tuvo con la comunidad LGBT, quisiera saber desde un punto ya obviamente profesional, ¿cómo podríamos...? No te escucho. Brendita, no te escucho. Parece que te A va ver, ¿me la escucha ahora red sí? y ¿Me escucha? ahora sí. Ya. Sí, sí, sí. Parece que está fallando. Ya. Eh, le estaba mencionando que justamente para ir concluyendo ya a estas preguntas, quisiera saber su opinión acerca de cómo podemos visibilizar en cuanto a las personas LGBT, ¿no? Y que no haya estos, pues, ¿Cómo así no? no haya estos, Visualizar. sí, visibilizar Ya. estas actitudes que tenemos hacia las personas LGBT, que a mayoría de las personas pues les parece normal, ¿no? Pero que ese quizás palabras que tenemos hacia ellos pues no sean las correctas y que de cierta manera con la ayuda psicológica, ¿no? Y aparte de que como estudiantes podemos pues justamente concientizar y visibilizar estos tratos. ¿Cómo pensaría usted que podríamos Lo quizás que te hacer eso? refieres es a visibilizar un buen trato hacia esta comunidad. No, Sí, no te escucho. sí, exactamente. Es que Como se te les digo. interrumpe un poco el diálogo. Bueno, primero tenemos que ser responsables. Como profesionales tenemos que, y nosotros tenemos un código de ética, ¿no? Nuestro código de ética nos lleva a que como profesionales de la salud mental, pues nosotros tenemos que dar la misma calidad de trato a todos nuestros pacientes, ¿ya? No hay discriminación, tenemos que brindar todas las posibilidades y facilidades en base a nuestra formación profesional, ¿no? Nosotros tenemos que ser responsables. Por ejemplo, ¿no? Las especialidades son muy importantes en este punto, ¿no? Hay especialidades que nos van a permitir, pues, abordar de una manera mucho más propicia alguno de estos problemas, como hay especialidades que de repente no están dirigidas, ¿no? Entonces, hay que ser responsables al momento de trabajar con mis pacientes. Por ejemplo, yo no soy psicóloga clínica, pues tengo que responsabilizarme por ello. Soy psicóloga educativa igual, ¿no? Entonces, nosotros como psicólogos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es tener una preparación especializada en esa área, ¿no? Conocer el tema, trabajar, involucrarnos bastante, ¿no? Por ejemplo, te decía, yo no trabajo mucho como especialista con estas personas, pero sí he de abordar uno que otro caso y te lo comento, pero si yo en realidad quisiera trabajar más, investigar más en ese tema, pues tengo que darle
direccionalidad a ello, ¿no? Entonces, en la profesión es muy importante la investigación. Entonces, nosotros tenemos que abocarnos a estudiar e investigar para poder buscar también, a partir del conocimiento bien determinado, algunas indicaciones o pautas para el trabajo, ¿no? En líneas generales, como psicólogos generales, podemos decir, sí, ¿no? Hay que trabajar bastante el área de prevención, enseñando a las personas a poder respetar a estas personas, enseñando a los niños, a las personas a que puedan aprender a convivir de manera armoniosa. Ya no podemos estar generando esos estigmas como antes, por ejemplo, o hasta en la actualidad de Medio Oriente, si tú ves el mapa, hay lugares en donde se encarcela a las personas que practican la homosexualidad y hasta la pena de muerte. Si tú averiguas en internet, Irán, Libia, todos esos lugares, pues los derechos humanos no están bien establecidos, ¿no? No hay una eh, aceptación de los derechos y el valor de la persona, como por ejemplo en esta zona de América, en la región de América, sí, ¿no? Por lo menos tenemos esa gran ventaja de que la norma, la legalidad, respeta, ¿no? A estas personas, que eso es un punto importante también. Las normas, las leyes, también son un factor muy importante al momento de trabajar con estas personas, porque el hecho de que la ley los proteja es valioso, ¿no? En comparación a otros lugares, donde no tienen la protección, ¿no? Entonces, eso también es una ventaja para ellos y para nosotros, ¿no? Para poder seguir difundiendo y ayudándolos a convivir de una manera como debe ser, ¿no? Que se sientan libres, que se sientan bien y que puedan, pues, no verlos como algo distinto a normal, como un fenómeno, como a veces lo podemos ver, ¿no? Son personas como nosotros y tienen los mismos derechos, la- las mismas, las leyes, al igual nuestra constitución ampara a todas las personas, ¿no? No discrimina a nadie. Esa es la ventaja que tenemos en nuestro país y en América en líneas y en Europa, pues en otros países, pero en otros no, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es, como profesionales, respetar nuestro código de ética y brindar todo lo necesario en el alcance de nuestra formación. Y si no es así, pues prepararnos y buscar todos los recursos necesarios para poder llegar a estas personas o cualquier persona para poder dar el trato que merecen en base a todo lo que nosotros podemos tener y aportar como profesionales. Sí, profesora, exactamente. Y bueno, para poder terminar, quería enfatizar justo lo que mencionó acerca de que seamos psicólogos de clínica educativa, estamos socialmente preparados, ya sea para este tema u otro. Y ahí también en cuanto a la cultura, seamos profesionales o no, podamos intervenir, no solo quedar mirarnos hacia esos temas, sino poder proponer, porque todos podemos hacer algo con cada una de estas personas que están pues enfrentando, ¿no?, este tipo de actitudes discriminativas. Bueno, entonces eso sería en cuanto a todo el día de hoy. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación, y espero que Sí, sí. no hay problema, gracias más bien. Sí, Lo único que yo te podría comentar así es de que estas personas no podemos verlas como personas distintas. Primero, ¿no? así Es de repente la reacción de muchos de nosotros. Entonces tenemos que cambiar ese esquema que tenemos, ¿no? Ese esquema que a veces limita la capacidad de convivencia en muchas situaciones, ¿no? Entonces tenemos que revolucionar ese pensamiento que algunos lo tienen, pero creo que hemos ido avanzando bastante y hemos aprendido ya a entender y comprender que debemos de respetarnos a todos en base a nuestra propia identidad, a nuestra propia decisiones, ¿no? Mientras esto no dañe a los demás. Eso tiene que tener muy claro, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a ser libres
y respetar nuestros derechos, que los respeten los demás y cumplir con nuestros deberes. Creo que eso hace posible una buena convivencia entre todos, ¿no? Entre todos. Y eso se practica siempre desde que son pequeños, debemos aprender a practicar, y ya de adultos ya no hay necesidad de recordarlo porque está implícito ya en nuestros esquemas mentales, ya nosotros sabemos muy claro cómo debemos de actuar, ¿no? Entonces viene desde la formación, desde la preparación que se pueda dar a las personas, y eso es responsabilidad no solo de los psicólogos, es responsabilidad de todos, ¿no? Eso es multidisciplinario, ¿no? Todos asumimos ese rol, y eso ayudaría a una mejor convivencia también. Sí, sí, así es. Ujú. Bueno, Bueno, Brendita, espero haber conversado esto un poco contigo. Me ha sido un gusto poder participar en tu entrevista. Nos estamos viendo entonces en nuestra próxima sesión. muchas gracias. Hasta luego, profesora. Ya, hasta luego. Cuídate.